La pandemia del coronavirus nos permite también hablar de otras patologías y principalmente sobre el cuidado, la atención, en este caso de la hipertensión. Claro, porque vamos a hablar de las enfermedades preexistentes que agravan la situación de un paciente si contrae o se infecta de coronavirus. Recordemos que la hipertensión en la Argentina abarca a 1/3 de la población adulta y se la llama también enfermedad silenciosa porque muy pocos saben que la tienen. Ahí están, las enfermedades previas. La hipertensión abarca un 40%, la diabetes un 23% y la obesidad un 21%. De allí la importancia, ¿no?, de tener en cuenta qué pasa con nuestro cuerpo y principalmente con la hipertensión. Y los controles, por cierto. Es por ello que estamos en comunicación vía Skype con Marcelo Orías, quien es nefrólogo, es vicepresidente de la Liga Mundial de Hipertensión. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, queremos saber un poco acerca de esta situación que se da en el contexto del coronavirus, más que nada la cantidad de esta cifra, el 40% de casos que está directamente vinculado a la hipertensión, es decir, cómo se trata, cómo se ha podido tratar en este tiempo de pandemia y cómo nos afecta a los argentinos. Bueno, si le parece bien, hago una introducción general y ahí le contesto sus preguntas. Es cierto, hay muchos pacientes, sobre todo con alta mortalidad, que tienen hipertensión. Y lo primero que uno se preguntaría es si la hipertensión disminuye las defensas o hace que sea más susceptible esa persona para adquirir el coronavirus. Y la respuesta a eso es no. El hipertenso tiene sus defensas perfectamente bien, así que no debería tener más chance de adquirir el coronavirus por ser simplemente hipertenso. La otra pregunta, lo otro que uno puede considerar es que a medida que la persona pasan los años, tiene más chance de ser hipertenso. Dijeron perfectamente bien, 1/3 de la población argentina es hipertenso, pero si uno toma personas de 60 años, el 60% es hipertenso, y si toma personas de 90 años, el 90% es hipertenso. Así que ahí, como este virus, la mortalidad es mayor en personas de más edad, es estadísticamente probable de que si las personas que más están muriendo son las de más edad, tengan más hipertensión. Doctor, ahora, por otro lado, la hipertensión puede dañar el sistema cardiovascular. Entonces, si una persona tiene 30 años, hace 2 o 3 que es hipertensa, por el solo hecho de ser hipertensa no es una persona de alto riesgo. Mientras que si una persona tiene 70 años y ha tenido hipertensión por 30 y la hipertensión ha ido dañando su sistema cardiovascular, obviamente ese sistema cardiovascular no puede responder de la misma manera ante una infección importante por el coronavirus. No sé si se entendió. Sí, doctor. Es una de las enfermedades llamadas silenciosas porque muchas personas no saben que la tienen y ¿cómo puede una persona establecer o conocer que tiene ese grado de hipertensión? Ha dicho muy bien, es una enfermedad que no genera síntomas y en general, lamentablemente en la población piensan que si tienen la presión alta van a tener síntomas. La única forma de estar al tanto si la presión es alta o no es tomarse la presión regularmente, y esto deben hacerlo inclusive personas jóvenes. 4% de las personas de 20 años tienen hipertensión, así que no es un número menor. Esto no es solamente una enfermedad de personas mayores, aunque, como dije recién, a mayor edad hay más chances de ser hipertenso. Doctor, ¿y esto se da básicamente por el estrés, la vida diaria o por una cuestión hereditaria? La mayor parte de las personas son hipertensos probablemente por una cuestión genética. La regulación de la presión arterial es un fenómeno muy complejo. Interviene el cerebro, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos. Entonces, seguramente hay muchas formas en las cuales alguien puede ser hipertenso y estamos hablando de cosas moleculares, muy pequeñitas, que no podemos detectarlas en nuestros análisis. Sobre esa base genética, hay disparadores o agravadores, como es el caso de lo que ustedes mencionaron, del estrés, de la sal, de la falta de actividad física. Ahora, el estrés probablemente no sea una causa única y suficiente para ser hipertenso, porque si no, en este momento en la Argentina estaría todo el mundo hipertenso.
Doctor, si no hay un factor genético o hereditario, ¿hay un síntoma determinante que me diga soy hipertenso? No, no lo hay. No, el dolor de cabeza, a veces el zumbido en los oídos, podrían ser mareos. Eso se dan a presiones altas, a presiones arteriales muy altas. Una persona empieza a ser hipertenso a partir de tener 140-90 y estoy hablando de hipertensiones, pero muchísimo más altas que esas para producir síntomas. El hecho de que la población piense que esto produce síntomas es del siglo pasado, en el cual no había suficientes y buenos medicamentos y la gente realmente andaba con presiones arriba de 200 y a veces 300, y en esas situaciones sí puede producir la presión arterial síntomas. Doctor, hablando de los medicamentos, en este tiempo de pandemia, ¿ha aumentado el consumo de estos medicamentos para la hipertensión? No tengo datos al respecto, no creo, en general nuestra población está submedicada. Lamentablemente, el buen control de la presión arterial en nuestra población sea probablemente el 20%, a tener cifras debajo de 140-90. Así que no tengo ese dato, pero ojalá sí fuese, porque creo que tendríamos un mejor control de la presión arterial. Doctor Marcelo Orías, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.